Mientras que en Zacatecas hubo un ataque contra fuerzas militares y policiales en Villa García. 5 sicarios abatidos en Calera, Zacatecas. Fuerzas estatales y federales los enfrentaron la madrugada de este sábado y ninguno de los agentes resultó herido. El ejército no cedió terreno, pero lo que parece una victoria limpia esconde algo mucho más grande, y antes de que termine este video vas a entender por qué Calera no fue un hecho aislado, sino la última pieza de una semana que puso a todo un estado al borde del colapso. En ambos estados, la violencia está relacionada con la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación. El fin de semana... Porque este enfrentamiento no ocurrió en el vacío. Ocurrió horas después de otro ataque, uno mucho más sofisticado, contra las mismas corporaciones que patrullan la zona. Y los dos hechos están conectados a algo que empezó semanas antes, cuando 10 personas aparecieron muertas en 3 municipios distintos y el gobierno de Zacatecas tuvo que declarar, en los hechos, el estado de sitio. Lo que viene ahora es la reconstrucción completa de esa semana, con los datos que las autoridades han confirmado y los que todavía nadie se atreve a cerrar del todo. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Vamos al enfrentamiento. Fue la madrugada del sábado 1 de agosto. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas y agentes de la Policía de Investigación realizaban un patrullaje de rutina en la comunidad conocida como Noria de Agostaderos, también identificada por algunas autoridades como Río Frío, dentro del municipio de Calera, a unos 43 kilómetros de la capital del estado. De pronto, civiles armados abrieron fuego contra ellos sin previo aviso. No fue una persecución ni una redada. Fue una emboscada directa contra policías que iban de rutina en plena zona serrana, a plena luz del amanecer. La respuesta fue inmediata. Los agentes repelieron la agresión y en cuestión de minutos el tiroteo terminó con 5 atacantes muertos en el lugar. Ningún policía resultó lesionado. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó personalmente el saldo y el fiscal del estado corroboró la cifra a distintos medios nacionales. En el sitio, las corporaciones aseguraron 8 armas largas y 3 vehículos, 2 de ellos con reporte de robo vigente. Fue un golpe limpio para el Estado. Pero la pregunta que nadie contestó ese mismo día es por qué un grupo armado decidió atacar directamente a la policía, sabiendo que el ejército mexicano tenía tropas desplegadas a pocos kilómetros. La respuesta empieza la noche anterior, en otro municipio, con un tipo de ataque que Zacatecas casi nunca había visto. El viernes por la noche, minutos después de las 10, una patrulla de la Policía Municipal de Luis Moya circulaba por un camino de terracería entre las comunidades de Julián Adame y Barranquilla, cerca del límite con Aguascalientes. Los agentes fueron emboscados, no con balas primero, sino con un vehículo cargado de explosivos que había sido colocado y detonado por los agresores en el momento exacto en que la patrulla pasaba. La explosión mató a un policía e hirió gravemente a otros 2, entre ellos el propio director de Seguridad Pública Municipal de Luis Moya, que terminó hospitalizado con heridas en brazos, cara y torso. Los responsables huyeron de inmediato. Ese ataque cambia por completo cómo hay que leer lo que pasó después en Calera. No fueron 2 hechos sueltos en el mismo fin de semana. Fue una misma organización criminal, operando en la misma franja territorial, demostrando en menos de 24 horas que tiene capacidad para fabricar y detonar explosivos contra policías, y también para enfrentarlos cara a cara con armas largas cuando la ocasión se presenta. Es la definición exacta de un grupo que no está huyendo del operativo militar, está respondiéndolo. Y aquí aparece el nombre que conecta todo. Los 2 ataques, el de Luis Moya y el de Calera, ocurrieron dentro del mismo despliegue de seguridad conocido como Operativo Rastrillo. Ese operativo no nació de la nada, nació el 18 de julio, después de que Zacatecas viviera una de las peores jornadas de violencia de los últimos años. Ese sábado de julio, 10 personas fueron encontradas sin vida en 3 municipios distintos, Morelos, Pánuco y Zainalto. Entre ellas estaba Ignacio Castrejón Valdés, empresario minero y expresidente municipal de Sombrerete, un hombre de 59 años, sobreviviente de cáncer, hermano del actual secretario de Educación de Hidalgo. También murieron 2 funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, un productor ganadero de Jiménez del Teúl y varios empresarios más. 5 de los cuerpos aparecieron colgados de un puente sobre la carretera federal que conecta Zacatecas con Saltillo, con una cartulina que hacía referencia a presuntos actos de corrupción. Según reconstruyó después la Fiscalía, Castrejón fue víctima de privación ilegal de la libertad. El resto había salido de sus casas por su propia voluntad 1 o 2 días antes y perdió comunicación con sus familias hasta que fue demasiado tarde. Hay un detalle más sobre esas 10 muertes que la Fiscalía tardó días en revelar y que cambia el motivo detrás de todo.
las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión contra un hombre identificado como Guillermo N., conocido con el alias de El Monumento, quien se hacía pasar por líder de un gremio de sindicatos de la construcción. Según la investigación, ese personaje está señalado como el hilo que conecta a los funcionarios de Fresnillo asesinados con un presunto esquema de extorsión al sector constructor de la región. Es decir, no se trataría de un ataque aleatorio contra empresarios cualquiera, sino de una ejecución dirigida contra personas que, según la hipótesis que investiga la Fiscalía, estaban metidas hasta el cuello en el negocio de cobrar cuotas a cambio de protección. Los 3 hechos del 18 de julio, además, no ocurrieron en horas distintas del día ni en circunstancias aisladas. Sucedieron todos entre las 5 y las 7:15 de la mañana, lo que apunta a una operación coordinada y no a una serie de crímenes sueltos. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte que el gobierno de Zacatecas no puede seguir minimizando. La respuesta del Estado, en ese momento, fue una demostración de fuerza histórica. Más de 400 elementos entre Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública ya operaban en la entidad, y días después llegó un refuerzo adicional, un centenar de integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, enviados específicamente a Zacatecas para intensificar la persecución de los responsables. Durante las semanas siguientes, la Fiscalía reportó 14 detenciones en el marco del operativo Rastrillo, incluida la captura de un líder delictivo y de una célula completa de 5 personas que operaba justo en la franja fronteriza entre Zacatecas y Aguascalientes, la misma zona donde después ocurrirían los ataques de Luis Moya y Calera. Es decir, el Estado golpeó primero, y lo que pasó el 31 de julio y el 1 de agosto tiene toda la apariencia de ser la respuesta del crimen organizado a ese golpe. Un coche bomba contra policías municipales una noche, una emboscada armada contra otra corporación a la mañana siguiente. No es casualidad, es un patrón, y el patrón apunta a un grupo que todavía conserva estructura, armamento y capacidad operativa pese a las detenciones. Y hay un dato que refuerza esa idea de represalia. Apenas una semana antes del coche bomba, el gobierno federal había capturado en Aguascalientes a un líder regional de un grupo delincuencial que opera precisamente entre Luis Moya y el municipio de Cocío. Casi al mismo tiempo, en Tabasco, otro operativo de inteligencia detuvo a 5 personas señaladas por su presunta relación con la fabricación de artefactos explosivos, específicamente con la proveeduría de pólvora. El propio secretario de Gobierno de Zacatecas no descartó que el ataque contra los policías fuera una reacción directa a esos 2 golpes. Si esa hipótesis se confirma, el coche bomba no fue un acto de violencia genérica, fue una venganza calculada, con un mensaje dirigido a quienes coordinan la persecución. Aquí está el detalle que las autoridades tardaron más en confirmar y que cambia cómo hay que leer el enfrentamiento de Calera. En las primeras horas después del tiroteo, empezó a circular en redes sociales una versión distinta a la oficial, que no habían muerto 5 atacantes, sino hasta 8. Varios medios locales reportaron la cifra como extraoficial, atribuida a fuentes de seguridad que hablaban bajo condición de anonimato, mientras el gobierno del estado guardaba silencio sobre el número exacto durante buena parte del día. Un medio incluso tituló que el saldo había sido de 8 abatidos, citando el reporte final de las autoridades, mientras que otros insistían en que la cifra confirmada seguía siendo 5. La discrepancia no es un detalle menor. En un estado donde el gobierno insiste en transmitir control total del territorio, la diferencia entre 5 y 8 cuerpos no es solo aritmética, es la diferencia entre un enfrentamiento controlado y una batalla mucho más grande de lo que se quiso admitir en un primer momento. Fue hasta el lunes 3 de agosto, 2 días después del hecho, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un comunicado formal, cerrando la cifra oficial en 5 agresores reducidos, atribuyendo la acción a trabajos de inteligencia y atención a denuncias ciudadanas, y reafirmando que la coordinación entre la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional seguía activa en la zona. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde el enfrentamiento de Calera deja de ser una noticia aislada para convertirse en el termómetro de algo mucho más profundo. Zacatecas lleva años siendo territorio disputado entre distintas estructuras del crimen organizado que se pelean rutas de trasiego hacia el norte del país. Ese contexto no es nuevo. Lo nuevo es la escalada táctica, explosivos improvisados contra vehículos policiales, emboscadas coordinadas, y una capacidad de respuesta casi inmediata cada vez que el Estado golpea una célula. El gobernador David Monreal Ávila ha sostenido públicamente que el ataque contra los policías de Luis Moya no modificará la estrategia de seguridad y que el Estado seguirá fortaleciendo su presencia en las zonas limítrofes con Aguascalientes.
Pero la pregunta que ningún funcionario ha respondido con claridad es ¿qué tan sostenible resulta ese discurso cuando, en menos de 2 semanas, se han acumulado un multihomicidio de 10 personas, un ataque con coche bomba y un enfrentamiento armado con un saldo de 5 muertos, todo en el mismo corredor territorial? Lo que sí quedó claro con Calera es que el ejército y las corporaciones estatales están dispuestos a sostener el terreno cueste lo que cueste, sin bajas propias, con armamento asegurado y con una respuesta que, según la propia Fiscalía, nació de trabajos previos de inteligencia, no de una casualidad. Eso, en términos operativos, es una victoria real. Pero también es una victoria que llega después de que un policía murió calcinado por un coche bomba y de que 10 personas más aparecieron ejecutadas semanas antes. Ganar un enfrentamiento no es lo mismo que ganar la guerra, y en Zacatecas esa distinción se ha vuelto dolorosamente literal. Hay otro elemento que conviene no perder de vista. La zona donde ocurrió el enfrentamiento de Calera, la comunidad de Noria de Agostaderos, se ubica en terreno serrano que comparten los municipios de Calera, de Víctor Rosales y Jerez de García Salinas, una franja que las propias autoridades han identificado como corredor de movimiento para grupos armados que buscan evadir los puntos de revisión en las carreteras principales. No es la primera vez que se reportan hechos violentos ahí, y no será la última mientras la disputa territorial siga sin resolverse. Cada detención, cada decomiso de armas reduce la capacidad inmediata de un grupo, pero no necesariamente rompe la estructura completa detrás de él. Tampoco hay que perder de vista lo que representa, en términos simbólicos, que este enfrentamiento haya terminado sin un solo herido del lado del Estado. Después de un policía muerto por un coche bomba y de 10 civiles ejecutados semanas antes, Calera fue, hasta ahora, el primer episodio de esta escalada en el que las corporaciones de seguridad salieron completamente ilesas. Eso no borra el resto de la semana, pero sí marca una diferencia que el propio gobierno estatal se ha encargado de resaltar en cada comunicado. La capacidad de respuesta existe, y en este caso funcionó exactamente como estaba planeada. Lo que sí cambió después de esta semana es la narrativa oficial. Durante meses, el gobierno de Zacatecas había insistido en mensajes de pacificación gradual, apoyados en cifras de detenciones y decomisos. El multihomicidio del 18 de julio rompió ese relato de golpe. Y los ataques del 31 de julio y el 1 de agosto demostraron que, incluso con cientos de militares adicionales sobre el terreno, el crimen organizado en Zacatecas conserva la capacidad de golpear primero, de usar explosivos con precisión y de sostener un enfrentamiento directo contra fuerzas especializadas sin desaparecer del mapa al día siguiente. La historia de Calera, entonces, no termina con los 5 cuerpos levantados esa madrugada. Termina, por ahora, con una pregunta abierta que ni el gobierno estatal ni el federal han querido responder del todo. Si la respuesta a un operativo de refuerzo militar es un coche bomba y una emboscada armada en menos de 24 horas, ¿qué va a pasar la próxima vez que las autoridades intenten dar otro golpe similar en la misma zona? Porque si algo dejó claro esta semana es que en esa franja entre Zacatecas y Aguascalientes, cada acción del Estado tiene una respuesta esperando, y esa respuesta ya ha demostrado que puede llegar con pólvora, con balas o con las dos cosas al mismo tiempo. El ejército no cedió terreno el sábado. La pregunta que queda en el aire es si podrá sostenerlo la próxima vez que decida ir un paso más adelante.